Gracias a ustedes por estar aquí atentos y siguiendo con este hermoso bloque que nos encanta con relación a la participación de pacientes, familias. Vamos a continuar con esta charla a la que hemos invitado a dos instituciones afiliadas a Plentry que tienen amplia experiencia en esto y tienen una estrategia muy linda que quieren compartirla. Como moderador tenemos al doctor Pablo Lemos. Pablo es compañero nuestro desde Argentina. Es la persona que nos ha colaborado muchísimo y con la que trabajamos de la mano hace mucho tiempo. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina interna. Lo vamos a escuchar mañana en una conferencia muy linda sobre toma de decisiones compartida. Pero hoy, como les digo, va a ser de moderador. Mañana lo presento con todos los cartones que tienes. Tenemos entonces aquí a Caro Mejía. Carolina Mejía es gerente de mercado de la clínica en Banaco. Carolina es psicóloga, especialista en administración en psicología del consumidor y magíster en comunicación de organizaciones, con más de 20 años de trayectoria en procesos organizacionales de experiencia en clientes y consumidores, tanto en instituciones de salud como en sectores de consumo masivo e industria farmacéutica. Carolina ha implementado modelos de servicio enfocados en la persona como pilar estratégico para diferentes compañías, iniciando su vida profesional en el Hospital Universitario del Valle, pero actualmente está como gerente de mercadeo de la clínica en Banaco, liderando el centro de experiencia de las personas, y ella es nuestra coordinadora Plentry dentro de la organización. Ha sido también docente de diferentes programas académicos en Colombia, conferencista en temas de atención centrada en la persona. Y Tatiana Urrea. Tatiana es la líder de calidad de la clínica Pinares Mind and Health, ubicada en El Retiro, Antioquia. Enfermera profesional de la Universidad Católica del Oriente, especialista en auditoría y calidad en salud de la Universidad CES, es actualmente la líder de calidad de la clínica Pinares y coordinadora Plentry de la misma institución. Son afiliados Plentry ambas instituciones. Gracias por estar aquí y Pablo, te dejo a ti el micrófono. Bueno, escuchaba recién la presentación previa y la verdad que estuvo muy bueno el marco teórico que nos han dado para lo que vamos a tratar de hablar ahora, y es como un continuado, así que David, estuvo muy bueno. Y la idea es un poco ahora ver justamente estrategias. Hayan puesto una presentación que no es... Es la de que día ayer la que está puesta. No sé quién es el que está poniendo las presentaciones. Sí, hay que cambiar la presentación. Bueno, así que yo tengo el placer de poder estar hoy compartiendo con ustedes este espacio, y les pido que por favor, como vamos a hablar de algo práctico, vamos a hablar de estrategias, piensen cuáles son los desafíos que ustedes tienen en sus organizaciones para poder trabajar en este involucramiento de los pacientes y las familias en su propio autocuidado. Porque tenemos dos expertas que nos van a estar contando su experiencia brevemente y queremos armar una especie de conversatorio que surja de preguntas, que surja de lo que ustedes están viviendo en el día a día como desafíos que tienen en sus organizaciones. Porque acabamos de ver la importancia que tiene que los pacientes estén activados, que los pacientes estén empoderados. Ahora, ¿qué desafíos tienen ustedes? Un poco en base a lo que van a escuchar, vayan pensando, porque la idea es que entre todos construyamos esta sesión. A la que aparezca la presentación empieza. La presentación que sigue sería. A ver. No, esa es mía de ayer, no corresponde. Podía pasar. ¿De Tatiana o Carolina? Carolina Mejía. Buenas tardes. No, pero un poquito más animados. Buenas tardes. Bueno, estoy muy complacida de estar el día de hoy aquí para contarles
nuestras estrategias principales en la participación de pacientes y familias en su cuidado. Para quienes no nos conocen, somos parte del Grupo Quirón Salud, somos Clínica Imbanaco, estamos ubicados en Cali, Colombia. Somos una institución Joint Commission con acreditación con excelencia y somos Plaintree Oro desde este año, muy contentos de haber tenido esa certificación. Nuestro camino para la certificación no fue fácil, realmente cuando empezamos creíamos que uno siempre cree que está listo, pero realmente todos los años que se han trabajado en vocación de servicio de Clínica Imbanaco nos ayudaron bastante y fue un trabajo de 4 años intensos de prepararnos y de hacer la autoevaluación, de tener el acompañamiento de Plaintree para todo el proceso de autoevaluación y de las oportunidades de mejora que teníamos que tener para lograr esta certificación. Nos basamos en los 5 guiadores de Plaintree y este es como el abrebocas para pensar en cómo involucrar a los pacientes en su cuidado. Sabemos que los guiadores nos invitan, especialmente el guiador 3, a implementar prácticas que promuevan la participación. Y eso de allí es de donde nosotros tenemos que inspirarnos para poder generar estrategias, pero yo considero que tenemos que también tener estrategias innovadoras y que nos reten y nos permitan pensar diferente de cómo involucrarlos. A partir de esos guiadores y en la construcción de este camino para certificarnos, construimos un modelo. Algunos lo conocen, lo han visto. Esta es la casa, es el modelo de cultura de atención central a la persona de Clínica Imbanaco. Si ustedes ven la casa, tiene 2 pilares que son demasiado importantes. Las 2 columnas son nuestros colaboradores y médicos y pacientes y familia. Esas son las 2 columnas que realmente mantienen viva nuestra casita. Nosotros tenemos una puerta. Esa puerta la vamos a ver hoy, que es cómo identificamos esas necesidades para involucrar al paciente. Y las ventanas son todo ese acompañamiento biopsicosocial, la calidad en la atención, la relación médico-paciente, el confort, la integración del cuidado. Y para que esta casita no se inunde cuando llueve y esté protegida, tenemos que tener nuestro techo, que es nuestro gran propósito superior. Para que esta tenga todo este proceso de que los pacientes, familias, colaboradores vivan esta cultura, tenemos que tener una chimenea que es por donde sale todo ese calor humano que tenemos dentro de la organización. La voz de los pacientes colaboradores es ese buzón y el bienestar emocional es el árbol que nos acompaña constantemente. En ese modelo nosotros entonces a través de esa identificación de necesidades y cómo involucramos a los pacientes y a sus familias. Les voy a contar algunos casos. Les voy a contar principalmente qué hemos hecho. Una de las principales estrategias que tenemos es el cambio de turno en la cabecera o al lado del paciente, en el caso, por ejemplo, de urgencias, en donde nosotros hemos tenido que evolucionar, nos hemos tenido que repensar. Aquí hay temas importantes como la confidencialidad que se tiene que manejar y la privacidad que se tiene que manejar en un servicio de urgencias. Tenemos retos también de la entrega de turno del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, en hospitalización? En hospitalización creamos unos guiones y consideramos que el cambio de turno dentro de la institución tenía que tener sí o sí un protocolo que permitiera abarcar las diferentes necesidades que tiene el paciente y que se diera como una conversación. Nuestro personal en hospitalización ingresa a la habitación y se presenta, pero trata de conversar sobre las metas diarias del cuidado, asegurándonos y preguntándole a ese paciente si tiene claras las metas que tiene para el día de hoy. Allí ya empezamos a involucrar al paciente y a su familia en ese cuidado. Otro tema adicional es que verificamos, nosotros tenemos unos tableros que los van a ver ahora, que este paciente que se le haga seguimiento a sus tableros de metas diarias y hacemos la pregunta es si tienen alguna duda
sobre su cuidado, su atención y si hay algo más que podamos hacer por ellos. La guía hospitalaria, esto es más que una guía, así se llama, pero es el material que promueve la participación y el involucramiento del paciente. En la visita de terreno, cuando Plenty estuvo con nosotros, parte de lo que más nos decían es cómo promueven ustedes que realmente el paciente se involucre. No es tenerlo allí, no es decirle, vea, usted puede preguntarle al médico, o sea, que él pregunte y pueda, sino promover. En el turno nosotros lo hacemos. En la guía lo que invitamos al paciente y a las familias a que pregunten y que se hagan partícipe. Desde esa educación inicial, desde esa inducción, estamos promoviendo esa conducta en el paciente. Tenemos el centro de experiencia del paciente, tenemos un equipo, la mayoría son psicólogas, son personas que se encargan de manejar ese puente entre toda la parte asistencial, administrativa, en los casos que necesiten, con todos nuestros usuarios. Es importante tener en cuenta que este grupo es el que muchas veces identifica cuando un paciente realmente no está involucrado con su cuidado. Entonces es cuando nos llama el médico, o nos llama la enfermera o el jefe de turno y nos dice, venga, es que este paciente no quiere dejarse hacer este tratamiento, ayúdennos. Y este grupo interviene para que haya una conversación más fluida entre el grupo asistencial y todo el grupo de cuidado del paciente, tratando de lograr que el paciente se convenza de lo que es importante durante su atención y que no sea un detractor de su propio cuidado, sino que se empodere y entienda la importancia. Para lograr esto, ¿qué hacemos? Primero nos aseguramos que el paciente haya recibido la suficiente información. Muchas veces se da el paciente el detractor de su propio cuidado. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente información. Entonces este grupo valida que haya recibido la suficiente información. Si no la ha recibido, lo que hacemos es asegurar que le damos esa comunicación adecuada para promover el cuidado. Si ha tenido la suficiente comunicación, tratamos de involucrar, y no lo logramos, tratamos de involucrar otra red de apoyo que pueda ayudarnos a involucrar a ese paciente y que tengan influencia sobre él para que podamos continuar con su tratamiento. Como les decía, este es un paciente o detractor o que no está de acuerdo con lo que está sucediendo con su atención clínica. Educación a pacientes y familia. Nosotros nos preocupamos porque la educación sea didáctica. La mayoría de nuestro material es un material amigable, buscamos que tenga iconos, iconografía, que sea fácil de leer, que no sea denso, y es un material que validamos con el paciente que tiene comprensión y que realmente lo está interiorizando. No es solamente entregarle el brochure. Con el personal de enfermería se trabaja en que validen que están comprendiendo la información y que realmente el paciente puede llevar esa educación, si es un paciente que ya va a ser dado de alta, a su casa. Por ejemplo, en el caso de rehabilitación funciona muy bien, donde están todos los ejercicios, el personal de rehabilitación valida que el paciente y su cuidador conozca los ejercicios, los pueda hacer en casa y que no haya desinformación al respecto. La educación al personal. Es importantísimo educar al personal en cómo involucrar a ese paciente en el cuidado. Hacemos constantemente refuerzo en cómo es el cambio de turno, qué discurso debemos manejar, cómo debemos relacionarnos con ese paciente cuando tiene dudas, y que no sientan que cuando preguntan es un problema. Al contrario, un paciente que pregunta es un paciente empoderado, involucrado de su cuidado, y entre más pregunte, estamos seguros de que va a ser mucho mejor su atención y va a estar mucho más tranquilo y sus resultados clínicos van a ser mejores. Las decisiones compartidas, mañana van a tener la oportunidad con el doctor Laureano Quintero de profundizar, pero somos convencidos de este modelo. Cuando hay una decisión en que se tenga que tomar decisiones difíciles, inclusive involucramos a nuestro comité de ética médica,
que se vuelve un puente entre el paciente y el cuerpo médico para dejar fluir un poco esa información y tomar decisiones con más objetividad y ayudar a ese paciente en esa decisión que es tan difícil. Entonces, decisiones compartidas es un modelo que se ha venido fortaleciendo. Considero que es del día a día y que realmente tenemos que trabajar bastante en ella en las instituciones de salud. Súmate, este programa nació como en las metas de seguridad. Hablábamos de riesgo de caídas, hablábamos de deterioro clínico, pero fue creciendo. ¿Y cómo funciona? El personal de enfermería le pone un sticker al cuidador, le explica y lo sumamos al cuidado. Aquí involucramos al cuidador y al paciente en el cuidado, en su cuidado. Entonces, lo que hacemos es que se sume a la atención y esta campaña es una campaña que ha venido creciendo y en el marco del involucramiento de pacientes en su cuidado ha sido bastante relevante. Que entiendan que el deterioro, si bien tenemos que estar atentos todo el personal asistencial, el deterioro también lo puede detectar un cuidador y tenemos que educarlo. Entonces se educa al cuidador en cuáles son los signos de alerta y esta es yo creo que la campaña más relevante del involucramiento. Para mí esta resume toda la estrategia de lo que nosotros hacemos, es invitar a que se sumen a la atención, que no es solamente nuestra responsabilidad, sino que es responsabilidad en conjunto para poder salir adelante con cualquier tratamiento que tengamos. Los tableros de metas diarias tenemos en la mayoría, ya estamos terminando de tener todas las habitaciones con los tableros. Son unos tableros que le permiten al paciente ver sus metas diarias, se llenan en la mañana, en los cambios de turno. En la UCI han funcionado muy bien también. Este le permite al paciente ver cómo va logrando y estos tableros también tienen un tema de personalización, cómo les gusta que lo llamen, si prefiere alguna hora de baño o cualquier tema así. Pero lo importante es que el paciente se da cuenta y está pendiente de lo que él necesita lograr en todo su proceso. Historia clínica en tiempo real. Este es otro de los temas en que la visita de Plentke nos decía, promuévanlo. No esperen a que el paciente diga, quiero ver mi historia clínica. Entonces, en el cambio de turno se promueve, mire, si usted quiere ver su historia clínica en tiempo real, usted puede pedir la historia clínica y su médico, el médico que está aquí, va a venir y la va a ver con usted. Es importante, obviamente no le entregamos la tablet y consúltela usted, sino que está acompañado del médico que está en ese momento y navegan durante la historia clínica. Este permite realmente ese involucramiento, esa comprensión y asimilar su propia enfermedad de una forma diferente. La escuela de cuidadoras, esta escuela de cuidadoras la tenemos en la UCI, nos ha permitido empoderar a las familias y a los cuidadores de nuestros pacientes de la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué hacemos allí? Pues hacemos diferentes actividades lúdicas, pero a través del discurso, estas personas logran entender y asimilar cómo es su rol de cuidador. Y aquí es importante que entiendan que ellos no pueden tampoco desgastarse para poder estar cuidando a un paciente. Entonces, que también ellos se tienen que involucrar en su autocuidado, no solamente en el cuidado del paciente, sino en el cuidado de ellos, que son los que lo acompañan constantemente, y eso es lo que buscamos en esta escuela de cuidadores. La transformación digital, nuestro portal del paciente, permite que el paciente tenga su historia clínica, sus exámenes, todo en el dispositivo móvil. ¿Eso qué hace? Que él pueda navegar cuantas veces quiera en un examen, en sus laboratorios, poder compartirlo con sus médicos y apropiarse realmente de su diagnóstico y entender cuál es el cuidado que necesita. Pero esto no es suficiente y hemos empezado con la Dirección de Enfermería a trabajar una forma de medirlo.
a lo que llamamos la evaluación de Plaintree en la ronda de gestión del cuidado. Entonces se hace como unas visitas a los pacientes donde se les pregunta todo eso que tiene que pasar en la entrega de turno. Y evaluamos si el personal se presenta con el paciente como debe presentarse, si el personal indica las metas diarias de cuidado, si se realiza la actualización de ese tablero de la información de metas, si en la ronda de enfermería se está involucrando ese paciente. No es solamente ir a presentarse, somos los que estamos cambiando de turno, yo voy a estar con usted, sino realmente si estamos motivando a ese paciente a tener una conversación sobre su atención y que pueda estar totalmente empoderado. Saber si el paciente está conociendo esas metas que tiene diario y todo el tema de necesidades y dolor y necesidades personales que pueda tener el paciente. Y en nuestra medición de NPS tenemos toda la ruta, el journey del paciente y preguntamos si está recibiendo la información necesaria por parte del médico, que ahí es donde nosotros vamos valorando, digamos, si realmente está teniendo una buena comunicación, que para mí es lo más importante en el involucramiento de pacientes y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Ahora le damos lugar a Tatiana. ¿Sí? Tenemos la presentación. Ahí la pone. Bueno, primero que todo, pues dar las gracias por esta invitación tan especial. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes esta experiencia y todas esas estrategias que esperamos les pueda servir a todos. Y ¿me prestas el cosito? Y quiero empezar primero dándoles un poquito de contexto de dónde vengo y de qué les vengo a hablar. Y les vengo a hablar de algo particular que me motiva mucho ver que se está viendo y que lo estamos hablando en este foro, y es sobre la salud mental. Nosotros somos Pinares Mind and Health, somos una institución especialista en el cuidado de la salud mental. Estamos ubicados en El Retiro, Antioquia, muy cerca de Medellín, y esto es como un abrebocas y un contexto institucional para esta pregunta. Quiero empezar por aquí. ¿Ustedes creen que los pacientes con trastornos de salud mental pueden participar en su proceso terapéutico? Muchas personas dirían no, muchas personas dirían que sí, pero quiero enfrentarlos a esta situación. Yo quiero que ustedes piensen por un segundo y vean esta foto de mi lado derecho y posteriormente vean esta foto de mi lado izquierdo e imagínense qué paciente podría ser un paciente con algún trastorno de su salud mental. Posiblemente muchos me dirían que el paciente de mi derecha puede ser este paciente el cual tenga algún trastorno de su salud mental, pero quiero decirles que este tipo de pacientes son aproximadamente el 2% de los pacientes con trastornos de salud mental que se ven de esta manera. El otro porcentaje más grande es este tipo de pacientes, de los cuales son empresarios, estudiantes, son papás, son mamás, ¿sí? Somos muchísimos de nosotros. Entonces, entender eso para nosotros poder involucrar al paciente en salud mental es lo primero. Entender que la mayoría de nuestros pacientes que nos están llegando a nuestras instituciones de salud mental se ven de esta manera y por lo cual tenemos que tener ese trato igual al que él tiene en su vida cotidiana, no podemos alejarlo de ahí, ¿sí? Entonces la respuesta es claro que sí, pero ¿cómo lo hacemos nosotros en Pinares? Nosotros, quiero dividir esta pequeña presentación en 3 momentos supremamente importantes y son el ingreso, su estancia hospitalaria y el egreso. Les voy a mostrar entonces cómo nosotros, antes inclusive de que el paciente llegue a la institución, nosotros queremos hacer una asesoría presencial con el paciente y su familia, porque acá va algo supremamente importante y es que las instituciones de salud mental a lo largo de los años han tenido ese
mal sesgo de decir son unos manicomios, son instituciones donde parecen cárceles, ¿sí? Entonces, nosotros queremos llevar a esos pacientes y a esas familias a nuestra institución con el fin de que vean nuestras instalaciones y que están muy alejadas de lo que tradicionalmente nosotros conocemos como instituciones de salud mental, que posiblemente son verdad, hemos visto en las películas, pero de todas maneras se acercan a nuestra realidad. Entonces lo que nosotros primero hacemos es esa asesoría presencial. Entonces invitamos al paciente a que llegue a las instalaciones y pueda quitarse un poquito de la mente toda esta situación que pues ofrecemos diferente nosotros en Pinares. Y segundo, hacemos una identificación de las necesidades. Nosotros recibimos pacientes multiculturales, de muchas zonas del país, de muchas zonas del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que identificar inicialmente esas necesidades particulares del paciente. ¿Por qué? Nosotros tenemos pacientes judíos, por ejemplo, por mencionar, pacientes musulmanes, pero también tenemos pacientes panameños, estadounidenses, que tienen unas creencias, unas culturas, unas formas de alimentarse completamente diferentes. Entonces, si nosotros identificamos estas necesidades, para nosotros va a ser mucho más fácil involucrar al paciente en el proceso de atención, porque es que el proceso de atención no solamente va desde lo que yo como psiquiatra, desde lo que yo como psicólogo o médico general puedo brindarte a ti como paciente, sino cómo yo involucro tu alimentación en el proceso de atención, ¿sí? Cómo involucro todas las terapias ocupacionales que se adaptan a tu cultura, que se adaptan a tu religión, cómo yo adapto eso a tu proceso de atención. Entonces, haciendo la identificación de esas necesidades, culminamos el proceso de involucramiento en la parte del ingreso para seguir con el segundo momento, que es la parte de hospitalización. Entonces, lo que primero se hace es una reunión entre médicos tratantes y la familia del paciente. Nunca, en ningún proceso de atención de ningún paciente se deja a la familia por fuera. Entonces, lo primero que se quiere hacer es reunir a la familia y al paciente ya en el momento del ingreso y explicar cuál es la situación. ¿Con el fin de qué? De que estas personas puedan hacer las preguntas necesarias, porque como les digo y vuelvo a lo que les decía hace un momento, en salud mental hay muchos mitos, ¿sí? Entonces, la familia y los pacientes llegan con una cantidad de preguntas que yo me imagino que ustedes se imaginan y pueden entender. Entonces, eso es lo primero, sentarnos con el profesional de la psiquiatría, de la psicología, a desmitificar todas esas cosas y a decir, es que aquí me van a amarrar, es que aquí, entonces empezamos a sacar como eso de la mente de las familias y del paciente, que es lo más importante. Las rondas de satisfacción del paciente, nosotros tenemos esta metodología que aplicamos entre el tercer y el octavo día de hospitalización, en donde lo que buscamos es mejorar esa experiencia del paciente y esas necesidades del paciente antes de que egrese. ¿Por qué? Nos dimos cuenta de que estábamos teniendo en las encuestas de satisfacción una cantidad sin fin de situaciones o necesidades de los pacientes que hubiéramos podido mejorar en su proceso hospitalario o en su proceso de institucionalización. Sin embargo, no las obtuvimos o no obtuvimos esa información a tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos estas rondas de satisfacción del paciente en donde, como les decía, entre el tercer y el octavo día, identificamos esas situaciones que pueden estar siendo para el paciente un obstáculo, que pueden estar siendo un problema o que pueden ser mejoradas de alguna manera en su proceso de hospitalización para atacarlas de alguna manera dentro de ese mismo proceso. Tenemos un proceso que se llama Case Manager, en donde lo que busca el Case Manager es un equipo interdisciplinario que son las mismas personas que atacan e identifican estas necesidades y lo que hacen es garantizar, ¿sí? Garantizar que todas estas situaciones, terapias ocupacionales, las reuniones con las familias que se prometen, las rondas diarias por psiquiatría y por psicología, que se estén cumpliendo. Entonces, este equipo interdisciplinario le garantiza al paciente que todas estas situaciones y que toda la promesa de venta se esté cumpliendo. La elección de su alimentación. ¿Por qué quiero traer esto acá a colación y por qué lo pongo como un punto de involucramiento del paciente? Me parece supremamente importante, como les decía ahorita, nosotros atendemos pacientes de varias partes del mundo, en donde, por ejemplo, los pacientes musulmanes tienen un tipo de alimentación que pues, se llama kosher. Cuando a nosotros nos llegó por primera vez un paciente musulmán y nos decía, no, es que yo solamente como
la comida kosher. Nosotros decíamos, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos implementarlo nosotros? Entonces, esto para el paciente es supremamente importante. Si nosotros no escuchamos esa voz del paciente, el paciente nos va a decir, simplemente no puedo recibir la atención, porque mi religión no me permite estar en esas condiciones, ¿sí? Entonces, nosotros le permitimos al paciente en esa identificación de las necesidades, la alimentación que quiere tener, obviamente supervisado por una nutricionista que avala pues toda esa situación en acompañamiento con el paciente. Elección del personal que lo atiende. Vuelvo y traigo a colación el paciente, por ejemplo, musulmán, en donde las mujeres de esta religión no pueden ser acompañadas en su gran mayoría por hombres, ¿sí? Entonces por eso le pongo ese asterisquito en donde entendemos la necesidad del paciente. Esta paciente, por sus creencias religiosas, no puede estar atendida por hombres, entonces nosotros nos volcamos a esa necesidad del paciente y conseguimos que su proceso de atención estuviera atendido por jefe de enfermería mujer, médicos mujer, psicólogo mujer. Entonces nos volcamos a esa necesidad del paciente. Las terapias ocupacionales, nosotros le brindamos al paciente 2 terapias ocupacionales diarias acompañadas por un terapeuta ocupacional en donde el paciente involucra sus necesidades a su vida diaria, porque es el final y el objetivo de este proceso. Las visitas, es un proceso muy lindo que les quiero compartir. Nosotros tenemos en la institución esa opción a partir obviamente de un diagnóstico y un aval por parte del médico psiquiatra, en donde el paciente puede institucionalizarse con sus mascotas. Esto obviamente es dependiendo el caso y que el paciente sea autónomo de poder tener esa mascota dentro de su proceso de hospitalización, pero entonces también estamos involucrando al paciente en esa necesidad. Y ya para terminar, tenemos la parte del egreso, en donde para nosotros es supremamente importante. Tenemos 3 encuestas de satisfacción que van dirigidas a el paciente desde la satisfacción, a el paciente desde la experiencia, que fue algo muy lindo que nos deja Plentree, que nos propone mirar esa opinión del paciente, pero sobre todo desde la experiencia, no solamente desde la satisfacción. Y la experiencia nos habla mucho más allá. Nos toca un poquito, bueno, el paciente se fue satisfecho, está contento con el servicio, está contento con las instalaciones, pero su experiencia más allá, ¿cómo fue? Me preguntaron si tenía dolor, se sentaron conmigo a planear cómo quitar ese dolor, ¿sí? Entonces, esa experiencia para nosotros es supremamente importante y valiosa a la hora de hacer planes de mejoramiento. Y por último, la encuesta de satisfacción a las familias. Ustedes no saben la cantidad de información que esto nosotros nos brinda para el mejoramiento continuo, porque nosotros mucho tiempo estábamos pensando solamente en cómo involucrábamos al paciente en ese proceso de mejoramiento mediante las encuestas de satisfacción y de experiencia, pero no nos estamos dando cuenta de esa otra cara de la moneda, que es la familia, y cómo interviene de una manera gigante en nuestros procesos de mejoramientos, porque ellos se están viendo desde afuera. El paciente desde adentro tiene una opinión muy valiosa, pero la familia desde afuera tiene muchas cosas para darnos que nos fortalece a nosotros como institución en nuestro proceso de mejoramiento. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Carolina. A las 2 le agradezco porque cumplieron a la perfección el tema del tiempo. Así que eso nos va a permitir recibir preguntas del público, y si no, yo tengo un par de preguntas. Para Carolina, dice, ¿cómo miden el NPS con las variables mostradas? Porque es una única pregunta. ¿Cómo miden el NPS con las variables mostradas? Bueno, nosotros tenemos una medición entre las 24 y 48 horas que el paciente tiene egreso. El paciente recibe una encuesta digital, la cual responde, y estas preguntas muestran como el journey que ha vivido en el servicio y toda su experiencia. Entonces, allí se hacen las preguntas, el paciente responde de 1 a 10, siendo pues 10
la mejor calificación, se sacan los detractores, los pasivos y los promotores, y así calculamos los indicadores de experiencia y de satisfacción que tenemos con nuestros usuarios. Esa es, digamos, no sé si respondo a la pregunta, pero así lo medimos, a través de una encuesta que llega a las 24 horas. Bien, Caro, muchas gracias. Y para Tatiana, yo tengo una preguntita. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen ustedes con este grupo de pacientes de salud mental en el involucramiento de ellos y participar en su autocuidado, dado que son pacientes extremadamente vulnerables, ¿no? Así, ¿cómo manejan esa situación? Bueno, para nosotros es todo un reto el tema de la salud mental, debido a que, pues lo he dicho muchas veces, es el sistema mismo el que representa una barrera en salud mental. Sobre todo después de la pandemia se dejó desvelar como todas las barreras y los inconvenientes que teníamos en nuestra atención sanitaria colombiana con respecto a la salud mental. Entonces, primero que todo, ese es uno de los retos bastante grandes, porque cuando ya los pacientes llegan a la institución, llegan en un estado en el cual se pudo, con promoción y prevención, se pudo haber tenido pues como otro tipo de resultados. Segundo, lo decía el doctor David, el conocimiento de la enfermedad por parte del paciente es supremamente importante, pero no solamente nos enfrentamos a que el paciente no conoce su enfermedad, sino que no la acepta. En salud mental el paciente no acepta su condición desde la parte de salud mental y desde la parte de sustancias de drogas psicoactivas. Entonces, ese es un escenario bastante complicado que nos representa a nosotros una barrera en el proceso de atención. Y tercero, lo que mencionaba ahorita, es el tema de todos los mitos que hay alrededor de una estancia en una clínica de salud mental. Los pacientes tienen mucho miedo de asistir a este tipo de instituciones, porque piensan que los van a encerrar. Eso es algo que en serio la gente todavía no saca de su mente. Entonces es difícil acercar al paciente, a su familia, y decirle: venga, tenemos una situación diferente, un contexto diferente, una infraestructura diferente, unos profesionales que se están formando en la atención centrada en la persona, y que pues para nosotros lo más importante es esa humanización de la atención. Entonces eso es una barrera supremamente importante a la que nosotros nos hemos venido enfrentando, que hemos venido trabajando con las familias a través de redes sociales, a través de todos estos grupos de apoyo que nosotros ofrecemos, en donde les mostramos a las personas y les decimos: venga, somos diferentes. Buenísimo. Hay una pregunta más para Carolina. El público se empieza a animar a hacer preguntas. Dice: ¿quién mide la evaluación de la ronda de gestión del cuidado y cada cuánto lo hace? Bueno, la dirección de enfermería es una parte crucial dentro de todo el proceso de atención central en la persona. Yo creo que tenemos un trabajo muy estrecho, y es la dirección de enfermería con su equipo que hace estas rondas constantemente en los diferentes servicios, validando constantemente las preguntas que les mostré, que responden a ese protocolo que nosotros tenemos de entrega de turno en la mayoría de casos, y que debemos cumplir a cabalidad. La dirección de enfermería y toda la parte de experiencia de atención centrada en la persona, trabajamos en conjunto para crear esos protocolos de comunicación, y esos son los mismos que vamos y medimos constantemente en las rondas de cuidado. No solamente enfermería mide eso, mide otras variables de enfermería, pero incluye estas preguntas dentro de esas rondas. Nosotros tenemos una reunión mensual donde revisamos los resultados que nos está dando para poder tener los planes de mejora y cuáles van a ser, digamos, las medidas que vamos a tomar para mejorar los indicadores. Y una pregunta así para las dos, ¿no? Aquí hay muchas organizaciones que tal vez se están preguntando cómo empezar a trabajar en involucrar al paciente y su familia. Si ustedes tuvieran que pensar en un consejo y decir: bueno, esta es la mejor forma de empezar, ¿sí? Las hago, pueden pensar un segundito, ¿sí? Yo creo que es algo tan básico como escuchar.
nosotros nos dimos cuenta que las personas son las mismas, pues las mismas que tienen esas soluciones en las manos. Nosotros nos podemos sentar en un comité a idear todas las estrategias del mundo, pero son los mismos pacientes de los que tienen las soluciones en las manos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en un comité de ética con pacientes, en un comité de Plentry con pacientes, en donde nos dicen, ve, es que nosotros cuando estuvimos hospitalizados en la institución nos dimos cuenta que nos falta esto, de que los médicos no están teniendo en cuenta esto, que a las enfermeras les hace falta esto. Uno como sentado en su oficina detrás de su escritorio no ve eso. Entonces, cuando nos sentamos a escuchar a esos pacientes es donde nos damos cuenta por dónde tenemos que empezar. Entonces, mi consejo sería, hagan comités con pacientes, incluyan a sus pacientes en absolutamente todo lo que hagan, porque es ahí donde ustedes van a encontrar las soluciones y las respuestas. Buenísimo. Buenísimo, y comparto totalmente contigo. Yo quisiera adicionar, yo creo que es un tema de cultura, y lo que me ha mostrado a mí este proceso es que se construye. Muchos miedos hay detrás de entregarle la historia clínica a un paciente que está ahí hospitalizado. ¿Y qué hace? ¿Y qué? Y va a ver todo, y qué va a pasar, y si es para una demanda, es perder el miedo a que eso pase. Y eso es un tema que se construye a través de la confianza que va ganando en el personal, de saber que ese paciente involucrado es parte del cuidado y que le va a ayudar en la atención. Hemos tenido casos en que antes no entraban familiares a algún servicio y dijimos, ¿pero por qué? Entonces, ¿cuál era la barrera? La barrera era que muchas veces al personal dice, no, pero es que empieza a preguntar, que empieza a pitar el monitor, que empiezan a decir, y rompimos ese mito de que el paciente era el que me iba a molestar y lo volvimos parte del cuidado. Entonces ahorita le ponemos tareas, si el monitor suena, si el medicamento tal cosa, y ahora lo tenemos es que póngale tareas al cuidador para que involúcrelo dentro de ese proceso de atención. Entonces es romper el miedo y echarse a la agüita con todas estas estrategias, porque realmente se logran a través de la cultura y darle confianza al personal, que el personal se sienta tranquilo de que la participación y el involucramiento del paciente no es en contra de ellos, sino a favor del cuidado y los resultados clínicos. Excelente. Y pensaba en tu presentación, Carolina, que realmente nos ilustraste con un montón de estrategias para trabajar el involucramiento del paciente en su cuidado. Si tuvieras que elegir un caso de éxito y decir, realmente Clínica Imbanaco, esto que lo hicimos bien, esto es algo del cual estamos orgullosos de cómo lo hemos hecho, ¿qué elegirías de todo lo que nos has contado? Yo creo que no podría elegir una u otra estrategia. Yo creo que esto es un conjunto que hace que se cree una cultura y que realmente los pacientes en cualquier momento de la atención puedan estar involucrados. Yo creo que ese es el logro. El logro es que en toda la ruta que tiene el paciente, él es escuchado, involucrado, él y su familia participa del cuidado y tiene una conexión constante con nuestro personal de salud. Entonces, yo creo que el logro es la integralidad que hay entre todas estas estrategias que permiten que él pueda involucrarse en cualquier momento de su atención. Y Tatiana, no sé si ustedes han identificado algún desafío a futuro. Siempre suelo decir que cuando uno planea estrategias, siempre recoge las frutas más abajo del árbol, lo que es más fácil o lo que no es más simple. ¿Cuáles serían los desafíos que todavía le quedan a ustedes como institución de salud mental para seguir avanzando en esta estrategia de involucrar al paciente? Bueno, las estrategias y esos desafíos que nosotros tenemos no son ni tan a futuro, son inmediatos, y es todos esos pacientes, nosotros nos llegan pacientes muy complicados en realidad desde su parte de salud mental, con un delirio, con una psicosis. Entonces, ¿cómo nosotros logramos involucrar a estos pacientes en su proceso de atención? Para nosotros ha sido un reto impresionante que seguimos buscando y trabajando, porque
no puede ser que estos pacientes por su mera condición los excluyamos y decir no tienes derecho a participar de tu proceso de atención porque tienes una psicosis. Creo que no puede ser así. Entonces, todos los días trabajamos en encontrar esas situaciones porque definitivamente tienen que ser diferentes. Sí tienen que ser diferentes las estrategias porque no es lo mismo que este paciente que digamos tiene una depresión, un trastorno límite de su personalidad, pueda participar en un proceso de encuesta de satisfacción que tal vez lo va a hacer desde una parte más sincera y no llevada tanto desde su trastorno de salud mental, a una persona que está en una psicosis. Entonces nosotros seguimos trabajando en encontrar esas estrategias para poder involucrar a la totalidad de nuestros pacientes. Bien. Y ya nos está quedando poco tiempo, pero nos quedan unos par de minutos todavía. Ahora vamos a ir al punto. Si usted tuviera una varita mágica para solucionar el sistema, para encontrar algo, dice, esto realmente es algo que yo quisiera que logremos a futuro, o cuál es la mayor acción que ustedes pudieran lograr, decir, esto es lo que necesito para cumplir con esta meta de poder empoderar a los pacientes, que participen los pacientes en su cuidado. Tienen la varita mágica, pueden pedir lo que quieran. ¿Qué pedirían? Le estoy pidiendo un deseo, soy Aladino hoy, soy el genio, te doy el deseo que quieras. Bueno, como lo he venido comentando durante todo el conversatorio, es que los pacientes puedan entender que existimos instituciones que nos centramos en el cuidado de la persona, ¿sí? Que las personas quiten de su mente todos esos mitos que tienen relacionados con la salud mental, que las personas se den cuenta que todos podemos tener un trastorno de salud mental. Muchas personas de las que están sentadas aquí tienen trastornos de salud mental. Entonces, que las personas puedan entender que es una cosa completamente natural, que nos está afectando, sobre todo post-pandemia nos afecta demasiado, y que lo hagamos parte de esa normalidad y que aceptemos y podamos decir, ok, de pronto tengo ansiedad, de pronto tengo depresión, necesito ayuda. Entonces, esa aceptación por parte de los pacientes en salud mental nos facilitaría mucho el proceso de atención. Vieron que no solamente piden más dotación las enfermeras, Vieron que siempre dicen, si le decís que pidan algo, van a decir más dotación. No, no es así. Yo creo que hay una variable que uno sueña, es que el personal pudiera tener mucho más tiempo para poder conversar con ese paciente. Tenemos múltiples tareas que tenemos que hacer en el día a día y muchas veces esas conversaciones que involucrarían mucho más a este paciente no se están dando. Pero el reto que tenemos y la invitación que yo hago es que sacar ese tiempo para conversar con el paciente sobre su enfermedad, sobre su cuidado, para que se empodere y pueda tener los mejores resultados. Tiempo. Y tiempo es lo que nos estamos quedando sin, justamente en este momento. Así que les quiero agradecer a las dos, a Carolina y a Tatiana, por lo brillante de sus exposiciones y también de sus respuestas. Gracias a ustedes por haber también hecho preguntas y haberse quedado hasta el final. Y hemos tratado de conectar un poco este marco teórico y todas estas ideas que escuchamos en la verdad de todo el Congreso. No es solamente de la presentación que hizo Ana María y David, sino lo que hemos estado escuchando durante todo el día de hoy. Así que muchas gracias y gracias a ustedes.